Sí. Bueno, bienvenido a Chivilcoy, ¿cómo anda? Bueno, muchas gracias en primer lugar por la presencia de ustedes, para nosotros es muy importante. Muy contento de estar en Chivilcoy después de tanto tiempo, acompañado por Hernán Granero, con Tito además, y muy agradecido con Marcelo Bozo por, permitirnos venir a la bancada a discutir los problemas por los que atravesamos los argentinos, y en particular también vamos a hablar de la pelea que están dando con mucha razón el sector de los trabajadores bancarios, ¿no? Complicado. ¿Cómo? Complicado el país. Complicado el país, y decíamos que era complicado en el 2015 y lo decíamos por los indicadores sociales. Hoy no son muy distintos, son muy parecidos. Incluso algunas cosas se han agravado, otras han mejorado, pero sustancialmente no es muy distinto el país de hoy al de diciembre del 2015. Y creo que existen 2 años para hacer las cosas de manera tal de que en conjunto esta tarea debe ser de todos, podamos resolver los problemas de los argentinos. ¿Están las herramientas? Sí, las herramientas siempre existen. La primera es la política. Esto no lo resuelven los mercados, ni lo resuelven los economistas, ni tiene una respuesta técnica única. La respuesta es política, y necesitamos, yo diría que necesitamos ponernos a discutir qué tipo de país queremos en el mediano y en el largo plazo. Tenemos que discutir si seguimos siendo un país básicamente productor de materias primas, extractivista, exportador de cereales o de alimentos, o si somos capaces de convertirnos en un país industrializado. Esto es lo primero que tenemos que discutir. Yo creo que no tienen solución los problemas de la Argentina si no lo industrializamos. Claro, tiene que haber una industrialización inteligente, que agregue valor de manera inteligente y que nos permita contar con una industria competitiva. Pero esta definición no es propia del mercado, no la va a hacer el mercado. No es esa la función del mercado. El mercado puede generar crecimiento, pero no desarrollo. El desarrollo es tarea de la política. Y cuando digo de la política no hablo de un solo gobierno, ni de un solo partido. Ni siquiera hablo de los partidos más representativos solamente. Hablo de la necesidad de un pacto social, de un acuerdo social entre el capital, el trabajo y la política. Parecido a aquel pacto social que se hizo en muchos países de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que se conoció con el nombre de Estado de Bienestar, de consenso socialdemócrata, que permitió crecer durante 30 años al mundo como nunca había crecido, con una gran movilidad social, con muchísimos derechos reconocidos a los trabajadores, con muchísimas prestaciones a cargo del Estado que aseguraban en las cuestiones esenciales respuestas de calidad en la educación, en la salud, en el transporte público. Bueno, creo que este es el desafío que tiene la política hacia adelante. ¿Qué nos pasa? Perdón, usted ha dicho, Ricardo, que primero ha utilizado la frase acuerdo programático, sí, que faltan, y segundo, ha dicho de que hay poca atención a la palabra de radicalismo dentro del equipo de gobierno. Sí, no exactamente eso. Acuerdo programático sí dije no hubo. Y eso debería haber merecido algún análisis por parte no solamente de la política, sino de los medios, al analizar la política. No hubo un acuerdo programático en Cambiemos, pero se pudo haber saldado creando un mecanismo interno que le permitiera a cada una de las fuerzas hacer oír su voz respecto de antes de que se tomen las decisiones respecto de las cuestiones más trascendentes. Y no es cierto que yo no he dicho que no nos dejan opinar. En esa situación nos colocamos nosotros, cada uno que asuma su responsabilidad. La Unión Cívica Radical se autocolocó en la situación propia del convidado de piedra, creyendo tal vez que la mejor manera de contribuir con Cambiemos, ya que no habíamos ganado unas pasos, era decir a todo que sí. Ni siquiera con la Unión Cívica Radical fuimos tan acríticos, ni con Raúl Alfonsín, ni en el gobierno del 99, y la verdad que esta renuncia de la Unión Cívica Radical a hacer oír su voz es en parte responsable de muchos errores que se han cometido, entre otros los de las tarifas, que es un problema serio. Creo que el ministro Aranguren no tiene la menor idea acerca de las consecuencias que ha tenido el aumento ordenado en materia tarifaria. ¿Qué nos pasa a los argentinos? Bueno, nos pasan muchas cosas. Creo que a veces no elegimos bien. Me parece que nos falta esto que señalábamos al principio. Yo lo reclamaba desde el año 2015, y no solamente nos falta ahora, nos ha faltado en otros momentos de la historia la capacidad para llegar a acuerdos esenciales. Yo estoy seguro que nos tendríamos que poner de acuerdo en algunos aspectos que son básicos
en lo que tiene que ver con lo institucional, con la educación, con la seguridad, pero también con la política económica, con la distribución del ingreso. Nosotros queremos crecer, pero además queremos que el crecimiento se transforme en bienestar general, que no se beneficie solo un sector de la sociedad. Claro, acá nos costó, porque esta semana un tema fue el quite de subsidio de una escuela. O sea, esas cosas como que uno no las logra entender, ¿no? Bueno, a mí me preocupa mucho, por ejemplo, que lo que se gasta en publicidad, cuando estamos haciendo pininos para conseguir recursos para la prestación de servicios esenciales como la educación, por ejemplo, y se gasta en publicidad a nivel provincial y nacional sumas que de ninguna manera deberían destinarse a esa finalidad, ¿no? Entre otras cosas. Creo que en esto también tenemos que actuar con más seriedad y más ejemplaridad, porque la política necesita de comportamientos ejemplares por parte de los políticos. Y ser ejemplar, que un político sea ejemplar, no quiere decir solamente que tiene que ser honesto, eso por supuesto, pero tiene que ser mucho más que honesto. Tiene que asignar bien los recursos, tiene que definir bien las prioridades. No es lo mismo la publicidad que construir viviendas, tiene que ser muy tolerante con el que piensa diferente, tiene que ser muy respetuoso del funcionamiento de las instituciones. Bueno, esa es otra de las cosas que nos falta, capacidad para el acuerdo y ejemplaridad.